¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este su espacio, Ecología y Medio Ambiente en su hogar. Queremos, por intermedio de esta oportunidad, poder entrar un poquito a sus hogares y poder hablar de estos temas ambientales que son de gran importancia para ustedes, para nosotros y para todos los habitantes de ese planeta, que solamente tenemos uno, y el cuidado del medio ambiente es la única opción que tenemos para que no tengamos una situación dificultosa sobre el medio ambiente y en particular. Mi nombre es Juan Mendoza, soy ingeniero ambiental, soy especialista en temas ambientales y pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante, que como todos los temas que desarrollamos acá, pero que es bastante particular, que es muy específico, y es cómo cuidamos nuestros ríos, ¿sí? ¿Qué conocemos nosotros como un río? Yo digamos que quiero ser un poco amplio en el concepto, y son las fuentes de agua que tenemos nosotros acceso. Nosotros sabemos que nuestro planeta, la mayor parte de nuestro planeta, está conformado por agua. Se dice que 3/4 partes de la Tierra, de nuestro planeta Tierra, es agua. Entonces, pero la mayor parte del agua está disponible en los océanos, ¿sí? De esa gran cantidad de agua, de esas 3/4 partes que hablábamos de agua, la mayoría está en los océanos. ¿Qué sucede con los océanos? Son unos ecosistemas que son absolutamente necesarios para el ciclo del agua, que vamos a tocar ahora de manera general, para digamos que el soporte ecosistémico. Hay unos ecosistemas que son únicos, marítimos como tal, pero digamos que desafortunadamente el agua disponible en los océanos no es un agua que pueda ser utilizada sin ningún tipo de tratamiento para el consumo humano, porque como ustedes saben es un agua que tiene unas características químicas distintas, es agua que llaman salada. Entonces este líquido no es apto para el consumo humano, es incluso perjudicial. El consumo de agua directa de los mares no es apropiada para el consumo humano. Entonces es un agua que no está disponible, por lo menos para nosotros, ¿sí? Está disponible para los ecosistemas, pero no para el consumo. Entonces de ahí empezamos a determinar por qué es esa diferenciación del agua de los mares y el agua disponible en otras fuentes de agua. Entonces ya hablamos del agua salada, pero también tenemos otras fuentes de agua, que son las aguas que están presentes en la parte continental en nuestro planeta. Entonces en la parte de la tierra como tal, continental, tenemos otras fuentes de agua. Generalmente son quebradas, ríos, lagunas, humedales también, donde hay también líquido, donde también existe agua, pero que tiene unas condiciones químicas distintas a las que hablábamos en el mar. Es agua que comúnmente conocemos como agua dulce, que no es agua salada, es agua dulce, que ella, al contrario de la otra, sí es apta para el consumo directo humano, para el consumo humano sin tratamiento de desalinización, por lo menos. Entonces es muy importante el agua dulce, porque es el agua que en últimas sí sirve para nuestro consumo. Si nosotros analizamos, decíamos ahora que tenemos 3/4 partes de nuestro planeta es agua, ¿sí? Pero de esa agua posible, de esa gran cantidad de agua que tenemos, alrededor solamente del 10% es agua potable, o sea, es agua apta para el consumo humano. Solamente el 10% de toda esa cantidad de agua es agua que podemos utilizar para consumo. Y es el agua que está disponible como agua dulce, lo que les decía ahorita, en las fuentes superficiales y en las fuentes continentales. Entonces, es muy importante el cuidado de esas fuentes, porque de allí digamos que está
sustentada la vida humana y la vida ecosistémica en nuestro planeta. Entonces, el cuidado de nuestros ríos y el cuidado de esas fuentes de agua dulce son absolutamente importantes. ¿Cómo sucede, digamos, el agua? El agua es un recurso no renovable. El agua presente en nuestro planeta, digamos que no existe una fábrica de agua. Se ha desarrollado por algunos, digamos, métodos de laboratorio, se puede hacer agua químicamente, pero es un proceso complicado. Básicamente, el agua que tenemos hoy disponible es la misma que teníamos hace millones de años y llegó a nuestra Tierra a partir de procesos de formación terrestre e incluso del espacio. Llega el agua. Es un proceso complicado de entender, pero el agua no, digamos que no es un recurso que se pueda renovar. No, es la misma que tenemos siempre. Entonces es importante que la cuidemos porque pues, no es inagotable. El agua no es un recurso que tengamos 100% absolutamente indefinido. Entonces el agua, digamos que tiene un ciclo que se transforma y cambia de estados y está presente en nuestro sistema como tal. Entonces está en los ríos. Entonces ustedes saben que hay un proceso por el cual, por acción de calor y por la acción de las corrientes de aire, el agua se evapora y va hacia la atmósfera y ahí se forman las nubes. El agua que se evapora es el agua posteriormente por aspectos atmosféricos se forman nubes, que es lo que nosotros vemos en la atmósfera. Esos cúmulos blancos que están esas son las nubes y eso es agua que está en otro estado, no está en estado líquido, sino en estado gaseoso. Es como está como gas, pero se acumula en las nubes. Cuando hay mucha agua que se forma, estas nubes tienden a desarrollar, a cambiar, digamos, de estado y se generan las lluvias. Cuando ya hay demasiada agua en la atmósfera, pues hay un proceso de precipitación y se generan las lluvias. Entonces, el agua que se evaporó generalmente en los mares pasa a un estado gaseoso y posteriormente, por la acción de la lluvia, cae en la zona continental y ya puede ser utilizada. Ella hace su proceso y se vuelve agua dulce. Entonces ese ciclo del agua, cuando cae en la zona continental, entonces genera, digamos que se vuelve sustento para los ecosistemas continentales. Entonces cae en las zonas altas y empieza a haber una escorrentía. Entonces se forman los ríos, se forman las aguas, también hay infiltración, se forman las aguas subterráneas y empieza a ser posible, digamos, que empiece a ser utilizada el agua para los procesos ecosistémicos, para las plantas, para que las plantas tomen por medio de las raíces el agua, hagan su fotosíntesis, generen oxígeno, porque las plantas son fuentes generadoras de oxígeno, pero necesitan agua para poderlo hacer. Entonces tenemos ese doble beneficio del agua ahí en ese momento. También pues para el sustento de especies de animales, de ecosistemas como tal, y obviamente para el consumo humano. Entonces de ahí la importancia que esa agua que está presente y que está a disponibilidad se pueda conservar. Entonces, lo que les decía ahorita, en la medida que el agua discurre y que va por acción de las lluvias y va posteriormente haciendo una escorrentía superficial de las partes altas hacia las partes bajas, entonces se forman las fuentes hídricas, se forman por acción topográfica, el agua siempre tiende a ir de partes altas a partes bajas y va buscando cuencas, se va digamos buscando y se va aglutinando el agua, cae de manera dispersa y va siempre hacia cursos, hacia lugares donde tiende a agruparse y a generar fuentes, primero quebradas,
canales, digamos, posteriormente ya se forman las quebradas, que es donde se va acumulando mayor cantidad de agua, y en la medida que va discurriendo se van, digamos que a la cuenca como tal se van sumando otro tipo de tributarios de otras quebradas y se empiezan a formar cursos más amplios que llevan mayor cantidad de agua, que son los ríos. Entonces ya vemos que son como, en últimas, esas fuentes hídricas tienden a ser como las venas donde transcurre la vida. Las venas para nosotros transcurre sangre, para nuestra tierra en las venas transcurre agua. En los ríos, que son las venas como tal, transcurre esa agua, que es lo que posibilita la vida como tal en nuestra tierra. Entonces, el cuidado de estas fuentes hídricas es muy importante, porque de ahí parte y de ahí es lo que les decía, se sustenta la vida ahí. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para cuidar esas fuentes hídricas y cómo hacemos nosotros para que no se deterioren? ¿Sí? El agua necesita unas condiciones orgánicas, unas condiciones químicas y unas condiciones físicas aptas y para que esa agua sea apta para el consumo humano. Entonces, en la medida que nosotros las cuidemos y no las contaminemos, entonces estamos generando acciones que promueven el buen uso del agua. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Básicamente es cuidando esas fuentes hídricas. Lo primero que tenemos que hacer es cuidar las fuentes hídricas. No podemos cambiar bienestar por agua. Entonces, defendamos las fuentes hídricas. Los que estamos cerca a las fuentes hídricas tenemos que generar acciones de defensa de ellas. Y esas cuencas que yo les decía, la cuenca hidrográfica va desde el nacimiento pequeñito de la quebradita, de la fuente hídrica, hasta la desembocadura en el mar. Entonces, todo ese espacio por donde transcurre el agua tenemos que cuidarlo para que no se acabe. Entonces, básicamente es respetando ese curso hídrico, no estableciendo pues nuestra vida directa encima de las fuentes hídricas, no acabando con las especies arbóreas que están alrededor de ella, digamos que reforestando y dejando porque es importante para el mantenimiento de la cuenca que esa cuenca esté reforestada, que tenga unas especies vegetales a su alrededor. No hay fuente hídrica que se sustente si no tiene una barrera arbórea alrededor de ella. Entonces es muy importante que no talemos los bosques que están alrededor de las fuentes hídricas y sobre todo que le demos un buen uso al agua. ¿Sí? El agua es un bien necesario, lo que les decía, la vida se sustenta de ahí y el agua está disponible para el consumo humano. No es que no se pueda tomar, claro que se puede. De hecho, hacia allá debe ir. Tenemos que utilizarla, pero tenemos que utilizarla racionalmente. ¿Cómo es racionalmente? Primero, utilicemos el agua que de verdad solamente necesitamos. ¿Sí? Seamos muy cuidadosos con el tema del agua, de ese uso del recurso hídrico. Si no necesitamos mayores cantidades de agua, utilicemos solamente la que necesitamos como tal y dejemos que sea utilizada por los demás. Y sobre todo, manejémosla responsablemente. Si bien es cierto que la usamos, entonces, y dentro de ese proceso pues hay una situación que es contaminante, minimicemos esa contaminación hacia el recurso hídrico y busquemos la manera también de tratarla y de no deteriorarla lo mayor posible. Entonces, generemos espacios para que sea desarrollada, que sea utilizada el agua, pero que sea dispuesta de una manera adecuada, que las acciones municipales estén encaminadas hacia el desarrollo de alcantarillados y de obras sanitarias que hagan un proceso de descontaminación posterior a su uso. Entonces,
no, es importante utilizarla, pero que después de que la utilicemos busquemos alternativas para que esa disposición tenga el menor impacto posible sobre la fuente hídrica o sobre esa fuente hídrica en particular o sobre otras fuentes hídricas. Entonces es algo que tenemos que meternos pues en la cabeza de cómo podemos hacerlo, y lo que les digo en algunos otros momentos, es un tema particular, yo no puedo decirles a ustedes qué se debe hacer a nivel global, es respetar y tener el agua como un bien colectivo, pero a nivel particular pues cada uno de ustedes tiene que determinar qué acciones afirmativas puede hacer desde su hogar, desde su comunidad y desde su territorio para el cuidado y la defensa del agua. Entonces tenemos que hacerlo, tenemos que defender el recurso hídrico y ponerlo en nuestras agendas y en nuestra agenda política. Yo los invito sobre todo a que este tema lo amplíen un poco, consulten sus planes de ordenamiento territorial, analicen cómo está la política del agua en sus comunidades, y busquen información en internet que puede ayudarles a darles tips para esta defensa del recurso hídrico. No se les olvide, si ustedes quieren de pronto ampliar alguno de los temas que han visto en este espacio o este en particular, pues pueden visitar mis redes sociales. Allí están mis datos y vamos a poder tener de pronto un canal de contactos si necesitan una asesoría a nivel empresarial, familiar, conferencias, algún tema en particular, con mucho gusto. También está nuestro canal de YouTube que aparece como Hogar TV Channel. Allí van a encontrar este espacio si desean de pronto repetirlo, o algunos otros de temas tanto ambientales como algunos temas de interés general para su hogar. Muchas gracias y ojalá tengamos una nueva oportunidad para estos tipos de espacios. Hasta luego.